¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre Cleopatra y la seducción como poder político. Antes que nada me gustaría dejar esta cita bastante hermosa de Kautilya, un filósofo indio que nos dejó en el siglo III a.C. La flecha disparada por un arquero podrá matar a una única persona, pero las estrategias surgidas por el hombre sabio pueden matar al niño incluso en el vientre de su madre. Estas frases nos invitan a reflexionar una verdad esencial. La fuerza puede arrebatar la vida de una única persona, pero la estrategia y la persuasión pueden definir o alterar el destino de civilizaciones completas. Ahora bien, cuando se habla de seducción solemos asociarla directamente a lo que es la belleza, la estética o el romanticismo. Sin embargo, si la entendemos en el sentido más profundo de lo que realmente es, descubrimos que se trata de algo mucho más amplio. Seducir es lograr que alguien logre algo sin que se sientan obligados. Es decir, seducción es poder. No se trata del recurso excesivo de la política o de la historia, sino que todos lo hemos presenciado o lo hemos puesto a prueba. También lo hemos utilizado. ¿Qué quiero decir con esto? Pensamos rápidamente en la oficina, en la escuela, en una comida familiar. Siempre va a haber alguien que logra que las demás personas acepten su idea sin vacilar, sin levantar la voz o imponer órdenes. Sabe cuándo intervenir, cómo sonreír, cuáles palabras usar y cómo gesticular incluso. Y al final las demás personas piensan que lo que esta persona dijo es verdad o influyó directamente en ellos. Eso, en esencia, es persuasión. Lo vemos normalmente en lo cotidiano. Siempre hay quienes buscan personas que buscan congraciarse con otras a través de elogios excesivos o actos serviciales. No porque realmente los admiren, sino porque esperan un beneficio a futuro. Es una forma básica y bastante común de persuadir a alguien. Así que sí, eso es persuasión. De este mismo modo podemos afirmar que la seducción no pertenece únicamente a las relaciones íntimas o sentimentales, sino que forman parte de nuestra vida cotidiana. Que puede ser hasta que un amigo acepte un plan para salir a comer juntos, a lograr que en nuestra casa se apruebe una propuesta que nosotros mismos ofrecemos, o nos vamos a lo académico, que algún maestro nos dé un punto de cero cuando realmente no pasamos. Ese es el arte de persuadir. Y en lo cotidiano puede marcar cambios muy pequeños. En la historia eso podría significar cambios mucho más grandes. Podría definir el rumbo de reinos, ya sea para su prosperidad o para su extinción. Cuando se hace mención del nombre de Cleopatra, normalmente asumimos que fue una mujer libertina, que confundió el amor con la política, que perdió incluso su imperio por un amor, pero nada más alejado de la realidad. ¿De dónde viene esto? De la propaganda romana. Octavio Augusto, vencedor de Cleopatra y Marco Antonio, necesitaba justificar su guerra, y la forma más eficaz de hacerlo fue reduciendo a la reina de objeto a algo mucho más negativo. Una mujer que manipulaba con su cuerpo lo que no podía conseguirse con ejércitos. Sin embargo, esa imagen fue distorsionada. En el fondo, históricamente hablando, Cleopatra no fue una simple seductora más. Fue una estratega que entendió mejor que nadie el verdadero campo de batalla en su tiempo, la mente y el corazón de los hombres que dominaban Roma. Su llamado poder de la seducción no se explica con la superficialidad de la historia, o de la belleza o de la estética. Su llamado poder de la seducción iba mucho más a profundidad. Cleopatra fue capaz de leer las necesidades de los hombres más poderosos de la época, que fue Julio César y Marco Antonio. Y estas necesidades las convirtió en alianzas políticas que aseguraban la supervivencia de su imperio. Vamos con el primer ejemplo, Julio César. Cleopatra se encontraba en una situación estresante y crítica. Egipto estaba dividido en dos facciones, que era la suya y la de su hermano Ptolomeo. Y la única solución que veían ellos, tanto Ptolomeo como Cleopatra, era acudir a Roma. ¿Quién estaba en ese entonces? Julio César. En ese contexto hay una famosa escena donde Cleopatra entra enrollada en la alfombra, pero no fue para contarse como un acto romántico, sino fue más como un acto calculado,
¿Qué quiero decir con esto? No fue un acto suplicante, no fue algo desesperado. O sea, llegó con el afán de demostrar ingenio y picardía. César vio que no solamente tenía un atractivo físico, sino una mente brillante y un potencial político insuperable. Supo cómo presentarse como una pieza indispensable para estabilizar Egipto y a la vez como una aliada conveniente para los intereses de Roma. En el caso de Marco Antonio fue distinto. Con él, Cleopatra cambió su estrategia. Ya no se presentó como la joven que necesitaba apoyo, sino como la soberana de uno de los reinos más ricos del Mediterráneo. La reina de Egipto recibió a Marco Antonio con un despliegue cuidadosamente diseñado. Los banquetes fastuosos, perfumes que impregnaban el aire, atuendos que le encantaban, hoy representaban a la diosa Isis. Música, símbolos, rituales que convertían en un encuentro con una experiencia magnífica. Cleopatra comprendió y asombró a Marco Antonio. No necesitaba ver fragilidad, sino grandeza. Apeló a sus deseos y asimismo a sus ambiciones. Le ofreció una visión política entre Oriente y Occidente que podían trabajar juntos para así tener una nueva visión de poder. Y asimismo, aquí está lo fascinante. Cleopatra comprendió y entendió que la persuasión no es un recurso uniforme, sino que es el arte de ser flexible y adaptable. Con César mostró vulnerabilidad e ingenio, sin embargo con Marco Antonio mostró esplendor y majestuosidad. En ambos casos el resultado fue el mismo, alianzas políticas que prolongaron la vida de Egipto durante décadas en un mundo dominado por Roma. Si analizamos ese detalle podemos distinguir tres dimensiones del poder persuasivo. La primera tiene que ver con el lenguaje simbólico. Cleopatra no hablaba solamente con palabras, sino con imágenes, rituales y referencias culturales que conectaban directamente con la psicología de sus interlocutores. La segunda, la capacidad de adaptabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía la capacidad de adaptarse según las circunstancias y los intereses del hombre a los que se enfrentaba. Y tercero, tenía que ver con la lectura de las necesidades ajenas. El César buscaba estabilidad, Antonio grandeza y poder compartido. Cleopatra supo que ambos necesitaban algo y lo calculó con una precisión quirúrgica. Mientras Roma desplegaba legiones y flotas, Cleopatra desplegaba algo mucho más poderoso, la capacidad de persuadir, de influir y de transformar las percepciones de los demás. Esa fue su verdadera arma, y paradójicamente, esa misma arma fue la que convirtió en mito, caracterizándola como una mujer fatal. Hoy, siglos después, ese mito nos permite reflexionar sobre algo universal. La historia de Cleopatra nos recuerda que la fuerza bruta no siempre es la herramienta más eficaz para obtener el poder. Un ejército puede conquistar ciudades, pero la persuasión conquista voluntades. Roma ganó militarmente, pero necesitó la propaganda para derrocar a Cleopatra del terreno de las ideas. Y aquí reside su legado. Su poder fue tan grande que sus enemigos no pudieron dejar de hablar de ella, incluso si eso significaba tergiversarla. En el fondo, la figura de Cleopatra nos confronta con una verdad incómoda pero vigente. Los grandes cambios de la historia siempre se producen por la palabra, no necesariamente por la espada. En su tiempo, ella encarnó la idea de que el poder no reside únicamente en los ejércitos, sino que también tiene que verse como una persuasión estratégica y adaptarnos a nuestro entorno. Esto se sigue aplicando hoy en día. Líderes políticos, empresarios, comunicadores, incluso figuras políticas sostienen su poder no mediante la fuerza, sino por la habilidad de persuadir y moldear percepciones. Cleopatra fue sin duda una mujer adelantada a su tiempo. No necesitó levantar en su tiempo ninguna espada para desafiar al imperio más poderoso de la antigüedad, Roma. Le bastó con comprender la verdadera batalla que se libera en la mente de los hombres. Y es esa quizás la lección más duradera de su reinado, que la influencia puede ser más letal que cualquier legión y más poderosa que cualquier corona. Y ya para cerrar, aquí comprendemos que Cleopatra fue más que la sombra de Roma. Quiso proyectar sobre ella. No fue la mujer reducida al mito de la belleza fatal, sino con la idea de la líder política que utilizó sus herramientas para así dominar el mundo que dominaban de por sí ellos.
Y si la historia oficial la tachó de seductora fue precisamente porque fue su verdadera arma, la inteligencia estratégica y la visión política. Resultaba incómodo para su época que no se concebía una mujer ejerciendo un cargo real. Su figura nos enseña que el liderazgo femenino, lejos de ser una excepción, ha estado presente desde la antigüedad, aunque muchas veces disfrazado, silenciado o tergiversado. Cleopatra, con todas sus contradicciones, nos recuerda que la mujer puede ejercer su poder no mediante la fuerza ni de un ejército, sino por la fuerza de su mente. En su tiempo, donde seguimos en un lugar de la mujer en la política, en la ciencia o en la vida pública, su legado resuena con fuerza. Las ideas, la visión y la capacidad de persuadir no tienen género. Lo que Cleopatra nos llegó o nos dejó fue un mito romántico, sino una lección universal que la inteligencia y la persuasión pueden derribar más murallas que las de Roma. Y finalmente, Cleopatra no solamente presidió en un imperio, desafió a la historia misma, y en ese desafío se convirtió en un símbolo que hoy inspira, el de una mujer que nos recuerda que el verdadero poder no siempre está en las armas, sino en la capacidad de transformar voluntades y dejar huellas en la memoria de la humanidad.